y amén. Yo sé que ya se saludaron, pero les voy a pedir de que se saluden allí. Denle la bienvenida al que está a su lado. Dígale, el Señor te bendiga. Qué bueno que estás en casa. Poderoso es nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Yo no sé con qué expectativa venimos todos los días a la casa del Señor, pero su presencia es tan maravillosa. En medio de la alabanza, escuchaba las alabanzas que hoy se estuvieron cantando y digo yo, wow, qué increíble, cómo si fuera cosa que nos pusiéramos de acuerdo, tal vez ni nos saliera nada, fíjense. ¿Por qué? Porque digo yo, wow, va con el mensaje, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y yo le doy gracias al Señor por esas cosas, porque pareciera de que ¿verdad? El Espíritu Santo no nos conecta de alguna manera, pero Él siempre, en su misericordia, siempre lo hace. Sí, Él es bueno. Y entonces, vamos a orar, porque Él se lo merece. Padre y buen Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, bendito Rey. Te damos gracias por la fortaleza, por la vida, Señor. Te pedimos, Dios mío, bendito en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, que seas tú hablándonos a nuestras vidas, Señor bendito. Señor, yo dejo toda carnalidad, Señor, en tus manos. Me deposito en tus manos, Señor bendito. Te pido que tú guíes cada palabra, Señor amado, que en esta noche voy a hablar, pero que también tú me vas a enseñar a mí, bendito Rey. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche yo le quiero hablar bajo el tema, perdamos nuestra vida. Y usted va a decir, ay hermano, pero ¿cómo hace unos días me estaba hablando acerca de que no perdamos la salvación, ¿verdad? Y luego, o cuidar la salvación, y luego nos habló acerca de combate espiritual, donde decía que teníamos que tomar todas las armas, ¿verdad?, del Señor. Y ahora perdamos nuestra vida. ¿Cómo así? ¿Cómo va eso así? Y para eso vamos a ir aquí, miren. Vamos a ir al libro de Mateo 10:39. Ya lo tengo preparado. Bendito sea Dios. Y tengo allí 3 versiones, pero solo veamos 2. La primera que está de este lado, que es la que vamos a utilizar esta noche, ¿verdad? Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, el que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Miren la Reina Valera 60, se parece mucho. Dice, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Bendito sea Dios. Entonces vamos a quitar todas las demás. Poderoso es Dios. Santo y bendito es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea el Rey. ¿Estamos contentos? Amén. Estamos contentos porque estamos en la casa del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Y como somos muy malos en la tecnología, mi hermano, fíjese que se me desapareció allí, mire. Ay, perdónenme. Téngame paciencia. ¿Qué le parece que me tiene paciencia? Dígale, voy a tener paciencia. Amén. Gloria a Dios. Sí, porque es que me interesa nada más usar la versión de las Américas, la traducción de las Américas, que es la que quiero utilizar. Bendito sea Dios, santo, poderoso. O si no, nos vamos a quedar con la Reina Valera. Bendito sea el Rey. A ver. Gracias, Jesús, te alabamos, Dios. Estos accidentes pasan, ¿saben?
¿Sabe por qué pasa? Por no saber de tecnología, por eso nada más. Pero quiero que estemos ahí en el libro de Mateo, ahí mismo, 10:39. No quería ponerle esto porque luego pasan anuncios ahí, pero bueno, ahí está. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y hay diferentes libros en la Biblia, en Juan 12:25, en Lucas 9:24, Marcos 8:35, Mateo 16:25. En todos está diciendo casi lo mismo, se refiere a lo mismo, pero está usando diferentes palabras. Mire, por ejemplo, le voy a leer aquí uno. Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Mire, yo voy a leer una versión, otra versión más, es la misma, Reina Valera, pero le voy a leer otro capítulo, le quiero decir, Mateos 16:25. Le acabo de leer Juan 12:25, pero mire lo que dice Mateo 16:25, dice, porque el que quiera salvar la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces cuando nosotros leemos estos versos y solo los pasamos así de paso, ¿verdad? Y no los meditamos, no los digerimos, no nos ponemos a analizar, ¿verdad? Lo que la palabra ahí está diciendo, muchas veces sabe de que podemos hasta menospreciarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros leemos esos títulos, esas cosas, imagínense, muchas veces solo, bueno, lo leímos y seguimos al siguiente versículo, el que ama al padre o a la madre, y así nos vamos, ¿verdad? Pero si no nos detenemos a meditar, entonces cuando leemos esas cosas, no sacamos el extracto de lo que Dios nos quiere enseñar. Y en esta noche, por eso es que nos vamos a ir un poco despacio, esta vez sí, mira, vamos a ir despacio. ¿Por qué? Porque es importante de que analicemos ese versículo, el que está hablando ahí el libro de Mateo. Y bajo este contexto, fíjese, el que ha hallado su vida, la perderá. Hasta ahí nada más. Quedémonos. El que ha hallado su vida, la perderá. No sigamos leyendo, solamente quedemos ahí y pensemos en eso. El que ha hallado su vida, la perderá. Y yo le pregunto a usted, ¿usted ha hallado su vida? Voy a volver a preguntar, ¿usted ha hallado su vida? Santo. Me dejaron solito. No crea que le tengo ningún tipo de a ver, hay algo de allá del internet, que el Señor me lo bendiga, bienvenidos. El que ha hallado su vida, la perderá, dice, ¿verdad? ¿Usted ha hallado su vida? ¿Usted que está aquí presente, ha hallado su vida? Sí. Qué poquitos, amén. Yo sé que somos poquitos, déjeme decirle que la perderá. Porque ese es el extracto. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que si nosotros hemos hallado nuestra vida, la vamos a perder. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ese versículo, mi hermano, si lo leemos y dice, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces leemos esas cosas, hermano, y lo que sucede allí es que le perdemos, ¿verdad? Porque yo puedo decir, ok, este versículo lo que a mí me está enseñando es que si cuando yo lo leo dice, el que ande en su propia vida la va a perder, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, el que ande, el que encuentra su vida la va a perder. Entonces, y yo siempre había pensado, ok, bueno, el que encuentra su vida la pierde, ok.
¿Y qué? Hasta ahí, ¿va? Entonces se queda uno como que, bueno, ok, el que encuentra su vida la va a perder. ¿Pero qué quiere decir con eso? Entonces, y yo sé de qué eso quiere decir. Que el que encuentra su vida la pierde. ¿Verdad? Y hasta ahí lo entendemos bien. Pero cuando ya nos metemos en el versículo, en ese principalmente de la traducción de las Américas, el que ha hallado su vida la perderá. Mire qué cosas. Entonces, ese mensaje, mi hermano, es el que debería de predicarse siempre. Ay, Dios santo. ¿Ve por qué le digo? Ese mensaje es el que se debería de predicar. El mensaje donde está hablando, a ver, Mateo 10:36, ¿verdad? Ahí está, 39. Ahí estamos. Bendito sea Dios. Santo, santo, santo. Adórele al Señor ahí en su mente. Por fin lo encontré. Ahí está. Ahora sí vamos bien. El que ha hallado su vida la perderá. Entonces, este es el mensaje que se debería de predicar, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando no se predica ese mensaje, la mayoría de cristianos, las ovejas, vamos a decir así, entonces, cuando oyen este mensaje que dice, el que ha hallado su vida la perderá, entonces las ovejas, es decir, los cristianos, están dispuestos nada más a vivir esa vida, pero no a morir. Eso es lo que nos está enseñando a nosotros ese mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces se predica un evangelio muy livianito, muy por encimita. Y entonces no nos explican estas cosas. ¿Qué significa el que ha hallado su vida la perderá? ¿Verdad? Entonces, la mayoría de cristianos viven en ese ambiente donde solo dicen, ok, vengo a Cristo, acepto a Cristo y voy a vivir. Voy a vivir una vida tranquilita, en la que me han enseñado de que cuando uno viene a Cristo, ya Cristo lo hizo todo y pues entonces yo no tengo que hacer nada. Salvo, siempre salvo. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer ir, venir y eso. Entonces la oveja, el cristiano, mi hermano, el cristiano evangélico, vive en una vida solo viviendo. Pero en ningún momento se le enseñó a que debe de morir. Y es que la palabra, hermano, por eso el mensaje se llama, perdamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque el evangelio, cuando nosotros venimos al evangelio, nosotros tenemos que venir a morir a este yo, a mí, a mis deseos, a las cosas que mi cuerpo quiere. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir, que nosotros en un tiempo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? ¿Se acuerda que Efesios 2:1 dice eso? Vamos a ir allá, por si no me creen. Aleluya. Bendito sea Dios. Sí, amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, allí vemos de que allí la palabra, ¿verdad?, no tiene excusa. Es decir, es más clarita, como decimos nosotros, que el agua. Es como cuando el día está bien asoleado, mi hermano, y el mediodía está brillando. Así de clarito es esa palabra que nos está diciendo. Entonces, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Sí. Amén. Estábamos, pero cuando nacimos de nuevo, cuando venimos y aceptamos a Cristo, allí volvemos a nacer de nuevo. Entonces, lo que sucedió con nosotros es que si estábamos muertos y nacemos de nuevo, pues hallaremos nuestra vida. ¿Verdad? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, venimos a Cristo, lo aceptamos
en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca, entonces allí nosotros, Él nos devuelve la vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ahora la pregunta del millón que nos deberíamos de hacer es, ¿para qué Él nos da una vida a nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con esa vida nueva que Él nos ha dado? ¿Para qué hallamos nuestra vida? ¿Verdad? El que haya la vida, la perderá. Es para entregarla. Ajá, es para entregarla. O sea, que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da la vida. Pero nosotros muchas veces no la queremos entregar porque al entregarla vamos a morir. Santo. Es que ese es el asunto, mi hermano. Ese es el key del asunto, que tenemos que perderla. Aleluya. Esa es la idea del mensaje. Entonces, leamos la segunda parte. ¿Se acuerda que nos quedamos ahí en Mateo 10, ¿verdad? 39. 10, 39. Cuando mi esposa predica, se le hace más fácil porque yo le transmito los versículos. Pero yo tengo que buscarlos y ahí estoy ahí, mire que casi ni miro. Pero mire, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor entonces en esta noche a nosotros? ¿Verdad? Que el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces, esto se hace así como un círculo. Vaya, mire, le voy a mostrar. Yo no soy muy bueno para mostrarle ejemplos como lo hacen otra gente. ¿Ve esto? ¿Qué es esto? Un anillo, ¿verdad? Entonces, ve que ese anillo nunca tiene fin, tiene un círculo, un círculo, un círculo. Así es cuando nosotros venimos a Cristo. Él, nosotros. Él, nosotros. Amén. Nosotros, Él, nosotros. Amén. Es como la condensación, mi hermano. Usted se fija de que de repente se vienen unos tormentones, ¿verdad? Pero esa agua, ¿de dónde sale? Esa agua, mi hermano, cae, pero cuando cae, se evapora y vuelve a las nubes. Y así está tomando, eso se llama condensación, que está yendo al cielo, baja, vuelve a subir por medio de la evaporación y así está. Entonces, eso es nuestra vida con el Señor. Que cuando nosotros hacemos eso con el Señor, cuando nosotros estábamos muertos, viene Dios y nos da el regalo de la vida. Mire qué tremendo. ¿Qué hago entonces yo con mi vida? Cuando nosotros estábamos muertos, voy a ser bien repetitivo porque de verdad quiero que este mensaje nos lo saboreemos. Mire, cuando nosotros estábamos muertos, Dios nos devuelve la vida a nosotros. Entonces, nos da también juntamente con eso una especie de libre albedrío en el que nosotros podemos pensar, como le decía hace unos minutos, que salvo, siempre salvo. Que Cristo Él ya fue clavado, crucificado en la cruz, resucitó al tercer día y al Él resucitar, ya entonces yo ya no necesito hacer nada porque solamente Él lo hizo todo. Así piensa. Entonces vengo yo y puedo hacer y deshacer lo que yo quiera porque mire, podemos hacer lo que nos dé la regalada gana, por así decirlo. Pero yo no lo hago, sino que vengo y después que Él me da la vida, al venir nosotros a aceptar a Cristo, esta vida eterna que Él nos da, entonces vengo yo, la agarro, la tomo y se la vuelvo a entregar. Aleluya, así es. Bendito Dios. Tristemente, muchas iglesias, le voy a decir así, no hacen eso. Mire, ahorita pasábamos por una iglesia que no le voy a decir el nombre. Estaban celebrando Halloween, mi hermano. Vestidos así con disfraces de bruja y cosas por el estilo. En una iglesia americana, Dios mío. ¡Qué terrible! ¿Por qué? Porque no han muerto, mi hermano. Esos viven en la vida nada más y ahí se quedan. Ahí se quedan.
en una vida cristiana. Yo no estoy diciendo que no van a ser salvos, no se va a equivocar. Hay cristianos que viven solamente una vida. Entonces, ellos van a ser salvos, ¿verdad? Yo espero en el Señor que van a ser salvos, pero ellos nunca murieron. Santo. Es que el Evangelio se trata, como dice allí, el que ha hallado su vida, la perderá. Mire qué tremendo es esto. Entonces, esto, mi hermano, va más allá todavía. ¿Por qué? Porque entonces, entonces, vengo yo y con esa vida que Él me da, vengo, entonces, fíjese, cuando nosotros le entregamos la vida a Él, ¿qué sucede entonces cuando le entregamos? La perdemos, morimos. Ajá. Entonces, mire qué importante es. Entonces, una vez que yo perdí la vida, entonces viene Dios y dice, este perdió la vida. Este hizo como yo le dije. Vaya, por ejemplo, cuando Él dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Que yo, al hacer eso, voy a morir a mis deseos carnales, a todas aquellas cosas que a mí me gustaban y que ahora ya no las voy a hacer, porque si no, no puedo ser su discípulo. Eso es lo que Jesús nos está enseñando a nosotros. Entonces, imagínense qué tremendo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros muramos a nuestros deseos carnales. Y muchos de ellos, mi hermano, si usted, por ejemplo, piensa todavía, ¿qué es ser humilde? Pensamos que es andar con la cabeza agachada así y eso no es ser humilde. Eso es ser un menso. Pues sí, porque es que eso no es humildad. Humildad es que cuando a nosotros nos llamen la atención, mi hermano, entonces, ¿cómo vamos a tomar eso? ¿Cómo vamos a tomar? ¿Vamos a tomar con agresividad? ¿O vamos a crucificarnos juntamente con Cristo y agarrar las cosas? Sí. Y decir muchas gracias. Mire, se va a decepcionar de mí. Precisamente hoy, este día, Dios me apretó las tuercas a mí así, por medio de mi esposa, por algo que yo hice que fue incorrecto. Y yo cuando estaba, decía yo, wow, increíble, porque tengo que vivir lo que leo, tengo que vivir lo que predico y tengo que sujetar la carne. Entonces, allí es donde nos damos cuenta de que sí la perderá, de que ha muerto. Sí, aquel viejo yo que se explotaba al primer segundo que alguien le quería llamar la atención. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, entonces viene Él y nos sella, nos pone un sello para nunca más perderlo. Amén. Para eso nos pone un sello el Señor. Pero ¿qué pasa con la mayoría de cristianos? ¿Qué pasa con la mayoría de ovejas? ¿Verdad? Entonces, lo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo le pondré? Porque hay uno bien difícil. Pero, por ejemplo, vamos en cierta ocasión, yo hice un trabajo para una persona, ¿verdad? Entonces, esta persona, y yo creo que tal vez a algunos de ustedes ya les ha pasado esas cosas, esta persona no me pagó. ¿Y sabe qué quería de más hacer? Demandarme. Quería llevarme a la corte porque decía que yo no le había terminado el trabajo cuando se lo había terminado, porque hasta fotos tenía. ¿Y sabe qué? Como él dijo que yo no le había terminado, me cobraba. ¿Y sabe qué hice yo? Le pagué. Le pagué, mi hermano. Y mire, yo pude haber dicho, porque todos tenemos derecho, ¿sí o no? Sí, así. Ajá. Yo pude haber ido a la corte con él y pelear el caso porque hasta fotografías tenía. Tal vez lo hubiera ganado, tal vez no hubiera pagado, pero yo aún así le pagué a él.
le mandé como, creo yo, como 2 cheques más después de eso, porque cuando le mandé uno, se le hizo muy poquito, no le gustó, y entonces me pidió otro y también se lo mandé. ¿Y sabe qué hizo aquí su siervo? No dije, mi hermano, nada. Ahora dígame usted, ¿tenía derecho yo de defenderme, sí o no? Sí, sí. Entonces, pero esa es la cuestión, que muchas veces se enseña en las iglesias de que nosotros nos tenemos que defender, pero hay un Dios que nos defiende. Sí, amén. Y entonces eso es lo que, en algunos casos, yo he escuchado a algunos que dicen, y a mí se me olvida esa parte, fíjese. Por eso le dije que se iba a decepcionar de mí, porque le digo, no, ven y defiéndete, haz esto, haz lo otro, defiéndete. No, mi hermano. Y sabe que me he llevado un chascote, pero bien gigante, que la persona me dice, no, ahí lo voy a dejar, que Dios se encargue. Y muchas veces, no cristianos, hermano. Hasta los no cristianos Sí, entienden ¿qué puedo decir? Ese tipo de enseñanza sin saberlo. Amén. Lo utilizan. Y entonces, pero en las iglesias no, defiéndete, ve ante el Señor y pon el caso y dile y tráelo ante el juez justo y ese te va a defender y aquí y allá, y eso es lo que se enseña. Entonces no se le está enseñando a morir. Porque enseñarle a morir es decir, déjalo así, tranquilo, dejémoslo así, que Dios, Él lo mira todo, y entonces es cuando Dios, Él hace las cosas. Y mire, vimos cosas terribles de esa situación. Entonces, ¿tenía derecho, sí o no? Tenía derecho a defenderme, ¿verdad? Por lo menos para no seguirle pagando algo que ya... Pero no, mire, que Dios es tan bueno que sin hacer nada, sin murmurar nada, el Señor hizo la obra. Y ahora le puedo decir que estamos casi a punto hasta de agarrar el botín de ahí también, de ese lado. Y no se sabe, solo Dios sabe lo que Él está haciendo. Pero eso se requiere, ¿qué? ¿Qué se requiere? Morir, ¿verdad? Perder la vida cuando se ha encontrado. Entonces, si no, ¿por qué? Porque mire, mi hermano, muchas veces, a veces por el dinero uno se puede poner a pelear. Pero la Biblia dice de que aún por el dinero, que quede así las cosas. Mire, porque al no hacer así, al uno quererse defender, imagínense, ¿se acuerdan la historia del rico? Que Jesús le dijo, ve y vende todas tus propiedades y sígueme. Ese hombre se perdió, mi hermano, de ser el discípulo número 13 de Jesús. Porque Él le dijo, vente, sígueme. ¿Verdad? Así le dijo. ¿Qué fue eso? Ajá, le dice, vente y sígueme. Si ese hombre hubiera hecho como Jesús le dijo, pero como él se fijó más en lo que es la moneda, el dinero, en el money, ajá, se fijó en eso, entonces se perdió de ser el discípulo número 13 de Jesús. Porque se acuerda que el hombre, el gadareno, él quería irse con Jesús y le dijo a Jesús, no, vete y háblale a los suyos cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Pero el rico, el joven rico, Jesús le dijo, sígueme. Y no lo pudo hacer, ¿por qué? Porque no había muerto, no murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando a nosotros aquí? ¿Verdad? Si usted y yo tenemos derechos, por lo que nos está enseñando es que si nosotros hemos entregado nuestra vida, usted y yo vamos a entregar también nuestros derechos. Eso está más tremendo todavía. Cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, de los derechos que tenemos, también le vamos a entregar los derechos al Señor. ¿Por qué? Porque si no, si nosotros no hacemos eso, está enseñando a algunos cuando le dice, vaya y reclame sus derechos. Hay personas que nos dicen a nosotros, vayan y reclamen los derechos. Pero ellos no están muriendo, hermano. No están muriendo, y por cuanto no están muriendo, no hallarán la vida que Dios tiene para ellos.
Porque Dios, Él tiene una vida eterna para nosotros. Pero ¿sabe qué? No solamente eso, sino que dice la Biblia que la tiene permanente. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, si usted ya halló su vida, entonces el otro nivel es entregar la otra y recibir otro tipo de vida. Mire, cuando nosotros entregamos la vida al Señor, estamos entregando nuestra vida eterna, pero Él nos da aún más otro tipo de vida. ¿Verdad? Eso es lo importante de esto. ¿Por qué? Porque yo le voy a poner un ejemplo. Dígame usted, esta cosa existe. Es más, esta pared existe. ¿Verdad que existe? Pero no tiene vida. ¿Verdad? Así hay muchas cosas. Mire, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. ¿Verdad que yo tengo un gallinero, sí o no? Los que saben. Tengo un gallinero. Y entonces allí en ese gallinero viven gallinas, obviamente, y viven gallos, ¿verdad? Entonces, esos tienen vida, ¿verdad? Y nosotros vamos, venimos, salimos, entramos, regresamos de nuevo, voy, les doy de comer y los atiendo y todo eso, y son animales que tienen vida, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren ese tipo de vida? Ellos viven en un gallinero, tienen vida. Entonces, Dios a nosotros nos da existencia, nos da vida, pero también nos da vida racional. Amén. Y nosotros somos seres racionales. Así es. Entonces, cuando Dios hace eso, nosotros, Él nos da otra clase de vida a nosotros. Nos da la vida racional, pero también nos da todo eso, nos da la existencia, nos da la vida racional, pero después viene el Señor y nos entrega lo que es la vida eterna, que es cuando nosotros venimos a Él, Él nos da la vida eterna. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Que Dios nos da la vida eterna, Él nos da la existencia, y mire hermano, nosotros si tenemos vida, ¿verdad? No somos como los animales, tenemos una vida, pero una vida que es racional, que Él nos da la vida eterna a nosotros. Mire lo que dice Juan 10:10. Vamos a ir a Juan 10:10. Déjenme le explico esta parte. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Dios nos da una vida, pero nos la da en abundancia a nosotros. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces cuando Él nos da esa vida en abundancia, entonces viene Él y sella esa bendición. Él nos sella esa bendición y nos da una vida permanente. Fíjense bien. Dice ahí que nos da una vida en abundancia para que la tengamos en abundancia, pero cuando Él viene y sella eso, Él nos da una vida eterna, pero permanente. Ahora, a Él le va un problema de eso. La Biblia nos enseña a nosotros, mejor vamos a ir allá, pero dice así, que el que aborrece a su hermano, el tal es un homicida. Entonces, Él nos da una vida, primera de Juan 3:15, vamos a ir a primera de Juan 3:15. Fíjense qué tremendo. Dios nos da una vida eterna, pero permanente. Y dice así, dice, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso está bien doloroso, porque ya aquí ya las cosas se pusieron más cardíacas, ¿verdad? Porque si nosotros dice de que aborrecemos a nuestro hermano, podemos perder la vida eterna permanente. Porque una cosa es tener la vida eterna y otra cosa es tener la vida eterna permanente.
ve por qué nosotros muchas veces tenemos que utilizar, que aunque nos ofendan muchas veces, tenemos que pedir perdón. Porque si nosotros aborrecemos a nuestros hermanos, dice de que somos unos homicidas y podemos perder la vida permanente. Entonces, ¿cuál es el camino para obtener la vida en plenitud? ¿Cuál es? Morir. Tenemos que morir. Dígale a su hermano, tienes que morir. Tenemos que morir. Y eso, hermano, y eso no lo entiende la mente humana. No, el ser humano no entiende eso porque para él eso es locura. Pero Dios en la Biblia a nosotros nos enseña que Él vino a predicar el Evangelio de salvación a través de la locura, de la predicación. Entonces, pregunto nuevamente, ¿cuántos quieren vida? ¿Cuántos quieren vida? 2 amenes, 3 amenes. Entonces tiene que morir. Tenemos que morir. Si nosotros queremos vida, tenemos que morir. Aleluya. Y es que hay mucha gente, hermano, que exige derechos. A ver, dígame usted una cosa. ¿Quién no tiene derecho a ser feliz? Todos tenemos derecho a ser feliz, ¿verdad, hermano? Entonces, todas esas cosas tenemos que traérselas al Señor. Ponérselas al Señor, entregárselo al Señor, y entonces el Señor, Él sabrá qué hacer con eso. Él nos va a hacer felices, pero para eso tenemos que morir. Y a nadie le gusta morir. La mayoría de seres, de cristianos, quieren nada más vivir, pero no quieren morir. Y entonces dice que el que ha hallado su vida, la perderá. Ese es lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, déjenme, me voy a ir un poquitito más profundo. ¿Verdad? Porque como ya dijimos que las cosas se iban a poner cardíacas y entonces vamos a irnos más profundo todavía. Entonces, este mensaje, mis hermanos, no es para ninguno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? No es para ustedes el mensaje, sino que este mensaje es para todo aquel que nosotros le predicamos allá afuera. ¿Verdad? A todas esas personas que nosotros les predicamos allá afuera. Y saben, nosotros les predicamos allá afuera, pero vemos que nunca nos funciona nuestro mensaje que les decimos. ¿Verdad? Nosotros les predicamos la verdad, sí es cierto, les predicamos la verdad, pero vemos que no funciona nunca. Es porque nosotros, si no nos funciona el mensaje que les predicamos a la gente allá afuera, es porque no tenemos la solvencia para vivirlo. Es por eso nada más. Es porque no tenemos autoridad, no lo estamos viviendo. Por esa razón, cuando ellos miran de que nosotros les decimos, mira, Cristo te ama, Cristo te va a libertar, Cristo te va a sacar de esto, Cristo te va a ayudar, si vienes a Cristo, y podemos decir Cristo y todo lo que le estamos diciendo es verdad, pero si lo que nosotros estamos viviendo no va con lo que le estamos diciendo, podemos decir nosotros, mira, Él te perdona, Él te liberta. Y ellos ven de que nosotros somos amargados. Y ellos ven de que nosotros somos malcriados. Malcriados es que no es que estamos mal creados, sino que decimos palabras obscenas. Palabras que muchas veces creemos nosotros que son buenas y en realidad no son buenas. Falta de respeto. Cosas por el estilo. Entonces, si nosotros no tenemos la solvencia de lo que estamos diciendo, es por eso que nunca se convierte. Miren qué tremendo. Entonces, nosotros tenemos que predicarles a ellos. Si nosotros les decimos, mira, Jesucristo como oveja fue llevado al matadero, pero si nosotros, los que le estamos diciendo eso, no hemos sido llevados al matadero, mi hermano, entonces, y usted dice, ay hermano, pero usted también, ¿qué? ¿Tiene solvencia de lo que está diciendo? ¿Verdad que así me dicen ustedes? Tranquilos, para allá vamos. Entonces, ahorita
lo que yo he estado haciendo nada más es, mire, cortando un cuerpecito, así un cuerpo con un bisturí, y solamente hemos pasado la piel y solamente hemos pasado la grasa, pero no hemos llegado a la sangre todavía. Entonces, lo siento, algo callado, y yo ya empecé a temblar. Porque sí, es que es tremendo, porque nosotros tenemos que tener autoridad, tenemos que tener solvencia de lo que estamos diciendo. Entonces, todo el que no quiera morir y ceder su derecho, porque nuestro deber como cristiano es morir y ceder nuestros derechos, entonces está influenciado por el diablo. Si nosotros no queremos morir y no queremos ceder nuestros derechos, ¿se acuerda que hablábamos de los derechos? Que teníamos derechos y todos los seres humanos tenemos derechos de alguna manera. Esos derechos que decimos que tenemos que cederlos, porque si no estamos siendo influenciados por el diablo. Ahora sí llegamos a la sangre, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, miren, lo maté, aquí estaba. ¿Por qué razón la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que morir? Mire lo que dice Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Yo siento que como que quizás no me estoy dando a entender o no me estoy explicando bien. Dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Wow, ahí sí está tremendo. Allí se activó otra cosa, que es el pensamiento. Nuestros pensamientos. ¿Dónde están nuestros pensamientos? Porque miren, eso es el espíritu del anticristo. Un predicador que no le enseñe a las ovejas o a la iglesia o a todo aquel oyente que tiene que morir, entonces esa persona tiene un espíritu de anticristo, como lo que lo estaba moviendo a Pedro aquí. Jesús les acababa de decir de que él tenía que ir a la cruz, él tenía que morir, y Pedro le dice, reprendiendo, mire, lo regañó a Jesús. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba deteniendo para que no fuera a morir. Jesús tenía que morir, mi hermano. Nosotros tenemos que morir. Hemos hallado la vida, tenemos que perderla. Ese es el mensaje que nosotros... Entonces, aquí él agregó, ¿verdad?, otro elemento, que es el pensar. Cuando alguien se opone a la muerte, como lo hizo Pedro, es un diablo. Ahí se lo dijo el Señor, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En el 23. En el 23. Ajá, cuando alguien se opone a que nosotros muramos, cuando alguien no enseña, vaya, le voy a decir así de la manera, a que nosotros tenemos que morir, ¿morir a qué? A nuestros deseos carnales, al pecado, a buscar la santidad. Eso es lo que nosotros tenemos que perder la vida, perder nuestra vida. ¿Para qué? Para luego obtenerla. Nosotros tenemos la vida cuando Cristo nos salva, pero también al mismo tiempo tenemos que regresársela a Él. Es lo que estamos aprendiendo. Y cuando nosotros se la regresamos a Él, entonces nos estamos crucificando juntamente con Él. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, Pedro ahí lo que estaba haciendo era siendo influenciado por el diablo, ¿verdad? Entonces, yo, mi hermano, con todo respeto, con todo mi amor, con todo
lo que usted, el cariño que le tengo, le digo, muérase. Muérase. O como decimos allá en mi ex tierra, morite vos. ¿Por qué? Y obviamente no estoy hablando de físicamente, sino que nos muramos, ¿verdad? Muramos a nuestros deseos carnales. Así es, aleluya. Muramos a nuestro viejo yo, Sí, a las cosas que no le agradan a Dios. Amén. Y cuando nosotros morimos de esa manera, entonces Él nos entrega una vida eterna. Aleluya. Una vida eterna, ¿qué dijimos? Permanente. Permanente. Sí, Mire Dios, qué bueno es gracias, Dios. Señor. Pero eso se requiere de que nosotros perdamos nuestra vida. De eso se requiere. Y allí, ¿verdad? Siempre en Mateo 10:39, que es el que hemos estado viendo, mi hermano, la mayoría de iglesias solamente vive en la primera sección de eso. Y eso no está bien. Deberíamos de vivir en todo lo que es el versículo ese. Vamos a ir a él para que no se nos olvide, porque ese es todo, el versículo. Dice, y el que ha hallado su vida, la perderá. Solamente en esa sección se queda la mayoría de iglesias. Y luego, y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. ¿Qué es eso? Lo que le vengo diciendo. Que después de que Él nos ha dado la vida, nosotros se la entregamos a Él y damos todo por Él. Damos, hermano, usted cuando de verdad usted y yo estamos entregando la vida por Él, no nos importa nada, sino que solamente lo que queremos es que Él esté contento, que Él esté agradado de las cosas que nosotros hacemos para Él. Y cuando nosotros hacemos eso, que le somos obedientes a Él y le agradamos a Él, el impacto, mi hermano, es incontable e indescriptible. Sí, Dios. Porque Dios, mi hermano, está haciendo cosas que nosotros nos quedamos. Yo casi me quedo como Condorito, así con las patas para arriba. ¿Sí sabe quién es Condorito, verdad? Condorito es un pajarito de los 80. De los 80. Era una caricatura que cuando él se contentaba o se alegraba, ¡pum!, se iba para atrás y quedaba con las dos patitas así. Pues algo así me quedo yo de las cosas que Dios está haciendo. Y ha venido haciendo, y está haciendo y seguirá haciendo. Entonces, cuando una iglesia, mi hermano, se queda nada más en la primera sección de ahí, el que ha hallado su vida, la perderá. Cuando se queda allí, se convierte solamente en un club social. Santo. Es lo que le venía diciendo de hace ratito, lo que vimos por allá. Sí. Eso no es, ellos no han perdido su vida. Santo. Ellos no han muerto, mi hermano. Ellos solamente son un club social, ¿verdad? Y como les digo, no estoy diciendo de que no van a ser salvos, sí. Lo único que pues, ¿verdad? Hay un espíritu de anticristo allí que no permite que ellos entreguen su vida al Señor. Y entonces si no entregan la vida, dígame usted, ¿cuándo la van a hallar? No la van a hallar. Bendito sea Dios. Entonces, si nosotros entendemos esto, entonces vamos a dar fácilmente nuestra vida por el Señor. Y no nos va a importar el costo, no nos va a importar el tiempo, no nos va a importar nada, lo vamos a dar todo con excelencia para nuestro Dios, porque estamos contentos y Él tan contento se va a poner de que nosotros hagamos las cosas así, que nos va a dar una vida eterna permanente. Mire qué bueno es Dios. Sí, Dios. Entonces, ahora bien, ¿cuántos alguna vez hemos sido ofendidos en una iglesia? Sí, amén. Todos. A mí me han ofendido. A mí me han ofendido, hermano, usted no tiene idea. Tenemos 18 años de ser cristianos. Y pues nos han ofendido a todos. Lo que pasa es que hoy en día, cuando alguien se ofende, lo que hace, mire, agarra patitas, ¿para qué te quiero? ¿Por qué, mi hermano? Porque no ha muerto todavía. No ha aprendido a morir. Mire, fíjese de que
en cierta ocasión, estábamos, tal vez, ¿qué será? Unos 2 años de haber llegado a una iglesia. Y mi hijito estaba pequeño, tenía unos 3, 4 años. Y él corriendo, quizás de accidente, mi hermano, se pasó llevando a una niña y la niña se cayó. Y hubiera visto el tío de esa niña. ¿Se acuerdan? Vino y casi le quería pegar a mi hijo, enfrente de mí, mi hermano. Y yo no sé si ya era líder o no era líder, pero el caso es de que me contuve y me lo tuve que tragar, mi hermano. Me lo tuve que tragar. En cierta ocasión también vino, estaba Kelly, tenía mucha calor, estaba cerca de un ventilador y vino un hermano y me gritó, se la va a tragar el ventilador del pelo, ¿va? Y entonces tenía razón él, ¿verdad? Tenía razón. Pero mi hermano, el orgullo de que le hablen, que le griten a un niño suyo, ay papá. Está bien, uno dice, a mí que me digan lo que quieran, pero que no se metan conmigo, ¿verdad? Mire, mi hermano, y yo estaba siendo formado en ese tiempo. A ese hermano Dios lo usó, o quién sabe, ¿verdad? Para formarme a mí, porque en cierta ocasión yo hasta le conseguí un trabajo a su hijo como 19, 20 años quizás. Y viene que ven, y era buen trabajo, no crea que cualquier trabajito. Usted sabe, yo tengo un cierto par de conectes por ahí, ¿verdad? Que Dios me ha permitido conocer. Y entonces vengo yo y lo conseguí a un trabajo. Y tiene que decirme a mí primero, antes de hablar conmigo. Y yo dije, bueno, si yo lo quería ayudar nada más. Pero mi hermano, y viera, casi me pegaba el hombre. Hermano, pero mire, dígame usted si yo no estaba siendo formado. Si yo hubiera sido de esos que con tantito se quiebra el vidrio y se va, hermano, ni estuviera aquí. Ni estuviera aquí. Entonces, pero tuve que morir a ese viejo yo, que antes solo con que me mirara, mira así como me ve de chiquitito, y lo que me están viendo allá hacia El Salvador me conocen, que con solo que se me quedaran viendo, yo ya me iba encima de golpes, aunque sabía que la iba a perder, pero tenía un espíritu del diablo, que el Señor lo reprenda, que le gustaba que me dieran duro. Sí, estaba dentro de mí, yo fui libre de eso, como dijo mi esposa el otro día, fui libre de eso. No me importaba qué grandote fuera el tipo, no me importaba, porque aunque me sabía que me iba a dar, pero yo era bien violento, hermano. Y entonces tuve que morir a eso también. Entonces es bien importante, mi hermano, que nosotros muramos. ¿Por qué? Porque todos vamos a pasar un tiempo de formación. Entonces, esto que nos sirva a nosotros, porque si nosotros queremos que un día Dios nos use, que Dios un día nos utilice de alguna manera, muérase, murámonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siendo, hermano, así, ese tipo de gente que con tantito se molesta de cualquier cosa, hermano, jamás va a poder llegar a ser usado por Dios. Entonces, si queremos, como dice ahí, si hemos hallado nuestra vida, la perderemos. Y el que ha perdido su vida por su causa, la hallará. Mire, ¿verdad que Dios es el único que pasa por largo las ofensas? En inglés hay el tiempo de que es la Pascua, ellos le llaman el Passover, pasando por el sobre de eso. Es la única palabra que me gusta como le dice. Entonces, cuando Dios pasa por alto una ofensa y uno también, entonces ¿a quién estamos imitando? A Cristo. A Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros imitemos a Cristo, mi hermano. Gracias. Yo todavía tengo aquí, dice que como 10 minutos, pero yo sé que ya se aburrí. ¿Ya se aburrieron? ¿Ya se aburrieron? ¿Le paramos? Mire lo que dice Marcos 14:3. Ya casi termino. Marcos 14:3. Dice, estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro,
y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Entonces, pero algunos que estaban indignados y decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis que les podréis hacer, qué versión más rara, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aleluya. Usted se sabe esta historia. Yo no sé leerla bien, pero usted se la sabe. Pero aquí lo que yo quiero que nos atesoremos de allí es que dijo Jesús, de que dijo: y ella ha hecho lo que ha podido y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Hay una versión que dice: se ha anticipado a ungir mi cabeza para la sepultura. Entonces, pero Judas ahí estaba, que para los pobres, que el dinero para los pobres, pero ella lo que hizo fue derramar Espíritu Santo sobre de Jesús para morir. Qué importante es eso, mi hermano, porque si ella no hubiera derramado ese perfume era un perfume de nardo, era de aceite. Entonces lo derramó sobre la cabeza de Jesús, lo ungió con el Espíritu Santo bajo este tópico para que él pudiera morir. Porque si él no era ungido de esa manera, entonces no iba a poder morir. Mire qué tremendo. Entonces, allí vemos, ¿verdad? Lo importante es que nosotros seamos ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, la unción del Espíritu Santo sea derramada sobre nuestras cabezas. ¿Para qué? Para morir. Para poder morir, porque si no, no vamos a poder morir. Entonces, es importante que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros para que nosotros podamos morir. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus pies. Yo no sé si me di a entender o no me di a entender, pero el mensaje es que nosotros, como hemos hallado nuestra vida, la perdamos, muramos, para que la podamos nosotros ganar por medio de darle la vida a nuestro Señor. Nosotros entregamos nuestra vida a Él y Él nos va a dar una vida eterna. Bendito sea Dios. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso. Te pido, Señor bendito, en esta hora, Señor, que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor bendito, podamos, Señor amado, Dios eterno, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos carnales, Señor, a nuestros deseos, bendito Dios. Señor Dios Todopoderoso, te lo ponemos en tus manos, Señor bendito. Si hasta aquí nosotros no hemos muerto, no hemos entregado nuestras vidas a ti, Señor, en esta hora la entregamos, Señor bendito, a ti, bendito Rey, para que tú nos des una vida, Señor, eterna, permanente a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor amado, en este camino tan costoso, tan, Señor amado, así angostito, bendito Dios, tan lleno de espinas, Señor, pero sabemos que tú nos estás esperando, Señor amado, en esas bodas, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que estuvimos aquí presentes, Señor, así mismo como los que nos tuvieron o nos van a estar viendo, Señor amado, por medio de las plataformas virtuales, Dios mío, en el nombre de Jesús yo envío
palabra de sanidad a aquel que esté enfermo, palabra de salvación a aquel que todavía, Señor amado, no ha muerto a ti, bendito Rey. En el nombre poderoso de Jesús, te damos